vamos a meternos en lo que es el tema de hoy, que creo que es lo que se va a hablar en los próximos días, entre otras cosas, ¿no? Pero ahora se habla de algo que tal vez no hayan escuchado muchos nunca en su vida. Reconozco que el nombre tampoco lo sabía, que es la isla de Kark. Y que no es un blanco más, porque cuando uno empieza a investigar, empieza a darse cuenta que básicamente es un nodo de presión económica, porque salvo alguien que sea un especialista en Irán, y esto vuelvo a explicar qué es lo que hace alguien que hace un análisis geopolítico y quién es un especialista. Un análisis geopolítico implica saber un poco de todo, de todos los planos, y después tratar de ver cómo todo eso se articula. Un especialista en Irán es alguien que tiene el detalle de lo que pasa dentro de Irán. Yo no creo que haya un solo ser humano sobre la Tierra que pueda tener el detalle de todo lo que pasa en cada uno de los 200 países que hay en el mundo, y además conocer de temas militares, y además conocer de temas de filosofía, y además de conocer de temas religiosos, porque es humanamente imposible. Entonces, esto lo digo para que se entienda lo que es cada cosa. Entonces, quien sabía de la existencia de la isla de Kark y su importancia económica entre Irán previamente, en general era muy poquita gente que dedicó su vida a estudiar exclusivamente el tema de Irán. ¿Qué es lo que alguien que tiene que hacer en mi posición como analista general? Es tomar a alguien con esas características, saber la salida que tiene, saber cuál es su posición ideológica y tomarlo como una fuente, porque es el que estudió en profundidad, por ejemplo, a Irán, y esto lo vas a ir repitiendo con distintas fuentes en distintas áreas para poder entender el funcionamiento generalizado, porque a veces yo veo que también hay mucha confusión en esto, se pretenden cosas que no se pueden hacer. Ya les digo, entonces por ahí hay alguien que sabe muchísimo puntualmente de algo, pero después no lo sabe poner en el conjunto de acciones, pero eso son cosas distintas. Entonces decíamos, Kark es el centro de la actividad económica iraní y tiene un problema. Atacarlo militarmente no es tarea fácil sin destruir su infraestructura petrolera. En un mercado ya preso del pánico, ya se está especulando cómo van a abrir el lunes los mercados petroleros, pero las suposiciones es que van a abrir en alza. Ocupar encima esta isla es otra escena, mucho más peligrosa, porque transforma un golpe, como sería atacar determinadas estructuras que haya en esta isla, en una posición expuesta, difícil de sostener y políticamente muy costosa. Muchos lo compararon con lo que sucedió al principio de la guerra de Ucrania con la isla de la Serpiente, una isla que está enfrente de Odessa y que Rusia la tomó. No fue demasiado difícil tomarla, pero la terminó abandonando. ¿Y por qué la terminó abandonando? Porque era constante la caída de misiles y ataques de drones ucranianos. No justificaba el costo y lo que brindaba esa isla en función de las energías que demandaba sostenerla indefinidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando son estas posiciones de cabecera, de playa, si no van seguidas de una acción posterior rápida. Si por el momento no pensás atacar Odessa, no era tan buena idea tomar la isla de la Serpiente, porque la tomabas y comprabas un problema. Entonces dejarla ahí abandonada hasta que llegue el momento. Algunos se acuerdan por eso y trazan este paralelo. La diferencia es que la isla de la Serpiente era una isla prácticamente deshabitada, mientras que esta isla es un centro importante petrolero. Aparentemente, según dice Estados Unidos, ya golpeó más de 90 objetivos militares dentro de esta isla. Y Trump declaró que evitó atacar la infraestructura petrolera por el momento, pero amenazó con reconsiderar esto si Irán seguía interfiriendo en el estrecho de Hormuz. La posición de Trump empieza a ser como, bueno, si vos seguís obstaculizando el tránsito de Hormuz, nosotros no te vamos a dejar producir petróleo atacándote la isla de Kark y te la vamos a tomar. Kark es el principal hub de exportación de crudo iraní y esto no amedrentó a Irán. Irán está teniendo una actitud que algunos estadounidenses califican como sorpresiva. Tal vez por no conocer la historia, por ser demasiado autorreferenciales, pero Irán
está tomando una posición de guerra que, si observaron cómo fue la guerra contra Irak, deberían haber pensado que Irán, cuando entra en guerra cabalmente. Entonces están dispuestos a hacer sacrificios y acciones que otros países consideran como inaceptables. Entonces termina por sorprender esto y cambiar la ecuación misma de la guerra. Entonces la respuesta de Irán no fue tal vez la que esperaba Estados Unidos, y fue de una advertencia explícita contra la infraestructura petrolera regional vinculada a Estados Unidos y a los países socios de los Estados Unidos. Y la primera derivación entonces estratégica es obvia. Washington entró, tal vez sin pensarlo, en lo que quería evitar, en la guerra prolongada. Y entró en una guerra prolongada que no tiene una salida limpia, que era lo otro que nosotros venimos advirtiendo y que pueden ver en los programas anteriores. Ahora no ha pasado tanto tiempo, es bastante fácil encontrarlos. Si se golpea la isla de Kark, pero no se la toma, aumentan el riesgo energético y obligan a Irán a valorar represalias asimétricas, que es como ha sido el juego iraní hasta el momento. Si lo intentan tomar, se van a meter en un escenario que es aún peor que golpear la isla. Básicamente pensemos, una fuerza expedicionaria. Se habla de que Estados Unidos estaría juntando unos 5.000 efectivos, entre esos la 82ª División Aerotransportada, que es la que utilizan siempre como punta de lanza para las invasiones. Esto sería, en términos generales, una fuerza expedicionaria realmente chica para las dimensiones de lo que tienen que hacer. Y tendría que, en el mejor de los casos, si logra tomar la isla, mantenerla mientras está al alcance de fuego desde la costa iraní, bajo amenaza de las minas, de los drones, de los misiles, de las lanchas rápidas y de la propia artillería. O sea, el machacar contra esa isla va a ser constante. Y eso no parece entonces la victoria rápida de 2 o 3 días que planteaba Trump al principio. Evidentemente entonces la cosa se ha complicado y se ha transformado la guerra en esa guerra prolongada, que era lo que Trump juraba que no iba a volver a hacer Estados Unidos con él. Esta es una lectura, podríamos decir, de inferencia estratégica, pero que está respaldada por algunos datos duros. Dado que la isla está plegada al dispositivo iraní en el Golfo, y Estados Unidos solo ha reforzado la zona con un despliegue adicional del cuerpo de marines, sin que esto le signifique a Estados Unidos una superioridad suficiente como para iniciar una campaña terrestre amplia. En términos militares, la idea de ocupar entonces la isla de Kark tiene debilidades muy manifiestas, y que a veces uno tiene que considerar en estas cuestiones, que no va a ser la primera vez en la historia, que se toman decisiones militares absurdas, simplemente porque la cabeza política necesita resultados y busca entonces soluciones impracticables. ¿Cuáles son los puntos entonces complejos para esto? El primero salta a la vista: la proximidad con la costa de Irán. Kark está, como decíamos, frente al dispositivo litoraleño iraní. No es una isla aislada en el medio del océano donde cuesta defenderla. Es una isla que está pegada a la costa, está a tiro de piedra de la costa. Y eso significa entonces que cualquier fuerza que desembarque allí va a tener que sostener primero una defensa aérea. Va a tener que tener una defensa antimisiles, va a tener que tener protección naval, va a tener que tener protección logística, todo bajo una presión constante del enemigo. Entonces, imagínense el cuadro, que era lo que el otro día hablábamos de cómo funcionaría esto y cuál era el problema de que Estados Unidos empiece a desembarcar dentro del territorio iraní. Vos llegás con la fuerza expedicionaria, bárbaro, te instalaste ahí y después te empiezan a atacar. Entonces tenés que instalar defensas aéreas, tenés que instalar líneas logísticas que te vayan abasteciendo, tenés que enviar refuerzos y empezás en esa lógica que era la que decíamos. Entras en la guerra, pero después no sabes cómo salir. Kark entonces, además,
maneja el 90% de las exportaciones de crudo iraní, lo que además la convierte en un blanco importante simbólico para Teherán. Segundo punto, la vulnerabilidad logística. Una isla ocupada depende de una cadena de abastecimiento permanente. Irán no necesita entonces recuperar la isla de inmediato. No es Estados Unidos desembarcan tropas y toman la isla y Estados Unidos tiene que ir a la desesperada. Le basta simplemente, le alcanza con volver esa isla cara de sostener e insegura. Minado marítimo, drones suicidas, ataques de saturación, fuego de misiles de corto alcance y hostigamiento naval, básicamente van a ser los que van a ir degradando constantemente esa posición. El tercer problema que tiene es la desproporción entre el objetivo político y el costo militar, porque tomar Kark no va a derribar el gobierno de Irán. No va a eliminar la capacidad misilística, no va a eliminar la capacidad de drones de Irán, no va a garantizar tampoco la reapertura duradera de Hormuz. Simplemente, y en el mejor de los casos, Estados Unidos tendrá una ficha de negociación. No mucho más que eso. Y en el peor, puede llevar a Irán a un casus belli perfecto para tener la excusa de atacar toda la infraestructura energética del Golfo. En esta guerra, ojo, porque Irán no está atacando las infraestructuras energéticas de sus países rivales. Está atacando las bases militares, centros de comando, centros de control, centros políticos, pero no está atacando la infraestructura energética. Estados Unidos tampoco está atacando la infraestructura energética iraní, por lo menos en términos generales. Porque nadie está dando el paso de destruir esa infraestructura. Porque si se destruye la infraestructura, después la solución no es firmamos la paz. Porque firmamos la paz, pero después hace falta meses para reconstruir esa infraestructura. O sea, como el mercado vuela, y ya el problema no es de decisión política, sino además que se rompió la infraestructura en sí misma, es decir, no se puede sacar el petróleo porque hay que hacer todo de vuelta, la cosa se va a complicar y mucho. Y la economía de Occidente en general va a entrar en un punto de recesión. Entonces es una carta que todavía se está guardando Irán para jugarlo y que Estados Unidos también está siendo cuidadoso. Entonces se están metiendo en un tema muy complicado. El cuarto problema es la escalada, porque si Estados Unidos se mete en Kark, Teherán puede responder no solo contra la isla, sino golpeando en forma, podríamos decir, horizontal. Terminales, puertos, refinerías y tráfico marítimo de Bahrein, que está enfrente, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos. Ya pasó que en Fujairah, o Fujairah, no sé cómo se pronuncia, ya hubo un incendio y una suspensión de operaciones por un ataque de drones. Y solo fue la caída de los drones interceptados y ya hubo ese problema. Entonces empieza a mostrar que la infraestructura energética es sumamente vulnerable. Imagínense los campos petroleros, las refinerías gigantescas que hay ahí, cuán vulnerables son a un ataque de cualquier cosa prácticamente. Esto no es teoría, esto es práctica concreta. Entonces es un problema muy serio. ¿Qué es lo que puede pasar si escala la guerra en el Golfo? Y esto sería una escalada. Y después, yo diría, el último punto a tener en cuenta es que la ocupación va a convertir a los Estados Unidos básicamente en un custodio de un punto energético que no controla del todo. Y esto es un problema político enorme porque si el tráfico sigue dañado y el petróleo sigue en alza, sigue tenso, Trump no va a poder vender esta operación como si fuera un éxito total y va a quedar atado al resultado económico global. Y entonces ahí aparece un segundo problema, que es que Kark gestiona cerca de 1.550.000 barriles de petróleo diarios sobre el 1.700.000 que exporta Irán. Esto significa que hay alrededor de que exporta al año, ¿no? Y esto significa que Irán tiene unos 18 millones de barriles almacenados desde comienzos de marzo. Y esto es un shock serio no solo para Kark, sino también
para la situación general, porque si esto lo combinamos con las interrupciones en el estrecho de Hormuz, ya no es una molestia apenas sectorial, sino es un problema serio sobre la oferta de hidrocarburos y las expectativas en el mercado. Y el mercado no solo reacciona a los barriles que se pierden, reacciona a varias cosas a la vez, como el riesgo físico sobre la oferta, como sería que se destruya la infraestructura, el riesgo de tránsito, que es lo que pasa en Hormuz, con el seguro marítimo y la prima geopolítica. Con todo eso, estamos sentados arriba precisamente de un barril, pero de pólvora, con un Brent que, aunque no haya sido del todo destruido, porque se conserva la infraestructura, va a estar extremadamente sensible y volátil. Entonces, si Irán hace creíble la amenaza de extender la represalia a terminales del Golfo, la prima de riesgo se va a extender, pero a toda la región. Entonces, la operación va a disparar los precios del petróleo, que por eso se está especulando con que puede subir a 150, 200. Nadie sabe exactamente a dónde puede ir a parar. Lo que sí es que todos están de acuerdo es que la situación está golpeando ya la ruta de navegación y los activos en el Golfo, y que Washington está pidiendo ayuda para formar una coalición naval más amplia para reabrir Hormuz, porque evidentemente, a pesar de lo que está diciendo Trump, no lo puede hacer por sí mismo. Cuando una potencia entonces necesita pedir ayuda para seguir el paso de la guerra, en el mercado esto se lee como que no hay un pleno control de la situación, y esto es un problema. Entonces, ahí aparece una lógica política de Trump con una fisura, que es una grieta, que se empieza a abrir, dado que él mismo advirtió, y esto es muy importante, que Estados Unidos e Israel no necesariamente persiguen los mismos fines. Esto lo venimos planteando desde que inició esta guerra, que esta es una guerra que le interesa a Israel, que arrastró a Estados Unidos, y que hay dos objetivos distintos. Estados Unidos quiere tratar de más o menos acomodar las fichas, e Israel quiere destruir a Irán. Por eso es tan difícil la posibilidad de un acuerdo, porque Israel no quiere negociar con nada y ejerce presión sobre Estados Unidos. Pero lo curioso es que ahora esto lo acaba de reconocer Donald Trump. Por primera vez lo acaba de decir abiertamente. No necesariamente tenemos los mismos objetivos que los israelíes. Eso importa y mucho, porque si ahora Washington busca entonces disuasión o libertad de navegación, y es usarlo en una presión negociadora, tenemos a Israel empujando a otra cosa, que es la degradación profunda de todo el sistema iraní. Entonces vemos una asimetría de objetivos en la coalición que la va a tensar. Y que nos lleva a preguntarnos quién manda sobre quién, básicamente. Entonces, esto hace que la cosa sea más confusa y que la guerra se alargue entonces, porque cada parte va a medir el éxito de una forma distinta. Un aliado va a querer entonces la coerción limitada sobre Irán, pero el otro quiere la transformación estratégica del adversario, que es la forma elegante de decir la eliminación física de Irán. Entonces, es muy difícil tener una salida ordenada cuando hay dos posiciones tan distintas, como la que tiene Estados Unidos con Trump y la que tiene Israel con Netanyahu. Van los dos a la guerra de la mano, pero los fines son distintos. No es lo mismo, son dos cosas distintas a lo que quieren. Entonces, la sola admisión pública de Trump de una situación de diferencias en esta etapa, además, es una señal política muy fuerte y que hace que se entienda que con Israel hay una convergencia táctica, pero no estratégica. Y es un mensaje que da flotando para futuro. Entonces, ¿qué puede hacer Irán si Washington intenta utilizar a Kark como una palanca de presión? Irán va a responder en tres niveles. En uno simétrico energético, es decir, atacar las terminales, las refinerías, los puertos, los nodos logísticos del Golfo. Para eso no necesita destruir todo,
es lo mismo que pasa con la lógica del mar. Con degradar las operaciones y elevar los costos de seguro, de modas, miedo, etcétera, alcanza para paralizar la actividad. El segundo, podríamos decir que es asimétrico pero marítimo. Minas, drones navales, misiles antibuque, hostigamiento a buques mercantes y saturación del estrecho, porque Irán no tiene cómo enfrentar la marina de Estados Unidos, eso está absolutamente claro. Pero, si bien no tiene cómo enfrentar la marina de Estados Unidos, tiene cómo denegar el paso por Hormuz, que es lo único que necesita. Entonces, ahí es donde se nota que Trump, por ejemplo, trata de advertir que la navegación en Hormuz está sujeta a la posibilidad de un golpe sobrecarga. Y esto es bastante vidrioso que le funcione. El tercer punto es estratégico horizontal, es decir, ampliar el costo para Estados Unidos y sus socios fuera del punto de contacto inmediato. Es decir, atacar intereses asociados en toda la región y forzar a Washington a dispersar el área de defensa naval y antidrón. Ojo con esa declaración del diputado iraní de declarar la guerra a Ucrania, porque empezaríamos a ver un eje, no está tan lejos Ucrania de Irán, un eje entre estos dos sectores que metería peligrosamente cerca a Estados Unidos, que combate en un lado, y a Rusia, que combate en el otro. Son dos teatros de operaciones que están enfrentados, que Irán está intentando unirlos, como que cada uno juega su partido, y es lógico. Irán, ¿qué reaseguro tiene? Ojo, porque como Israel no puede hacer que lo suelte Estados Unidos, Irán necesita el apoyo de Rusia y de China. Irán sabe que enfrentar solo a Estados Unidos no va a poder. O sea, tarde o temprano Estados Unidos tiene muchísimos más recursos. Necesita el apoyo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está uniendo la causa con la ucraniana. Y hay puntos. Porque Israel ya participó en el apoyo de las fuerzas ucranianas. Acuérdense los primeros años y los más de 1000 asesores israelíes que estaban entrenando a los grupos neonazis ucranianos. Y ahora los ucranianos que avisan que van a mandar tropas, que van a mandar asesores militares por el tema de los drones, y que van a colaborar con un país que está en guerra básicamente contra ellos también. Entonces, y Ucrania también quiere entrar en esa guerra, porque Zelensky tampoco quiere quedar aislado. Entonces esto empieza peligrosamente a transformarse en un conflicto regional que puede escalar a uno mundial. Entonces guarda con estos pequeños detalles, porque son como bolas de nieve que van creciendo y que se te van de las manos. Y hay una cosa que me parece más interesante también, que voy a dedicar un ratito para que se entienda. Nosotros venimos hablando del problema que tiene Estados Unidos e Israel para sostener un enfrentamiento a largo plazo con Irán por una cuestión de costos, porque es muy caro el sistema defensivo que tienen montado. Bueno, ahora nos enteramos que está cambiando la estrategia de Estados Unidos utilizando interceptores del sistema Merops enviados a Medio Oriente para tratar de contener los ataques de drones israelíes. ¿Qué es el sistema Merops? Merops es un sistema de drones más complejo, pero enfocado en lo que hoy nos interesa, es un sistema de defensa contra drones basado en interceptores aéreos que son baratos, no los misiles antiaéreos tradicionales. Es un proyecto desarrollado por Project Eagle y desplegado en Estados Unidos, por Estados Unidos en Medio Oriente para enfrentar los drones tipo Shahed. El sistema se basa en el interceptor Surveyor y en una estación de control en tierra, sensores y una pequeña dotación reducida que se puede montar en plataformas móviles e incluso en vehículos livianos. Según las informaciones, Estados Unidos habría enviado 10.000 interceptores Merops pocos días después del inicio de la operación contra Irán, con la idea explícita de reducir el uso de las defensas mucho más caras, que son las de los Patriot y las de los THAAD. Básicamente, lo que se intenta hacer ahora no es derribar con un misil un dron, sino cazar un dron con otro dron.
El interceptor básicamente despega, recibe los datos del objetivo, se aproxima y lo neutraliza, ya sea por una colisión directa o por una pequeña carga de proximidad. Está pensado para el tipo de drones como los Shahed 136, que son blancos relativamente lentos, de firma modesta y que pueden aparecer en grandes oleadas. Los reportes sobre el empleo en Ucrania sostienen que el sistema ya habría logrado más de 1000 intercepciones contra drones tipo Shahed antes de ser utilizados o trasladados a Medio Oriente, y esto les da cierta confiabilidad. Los Surveyor utilizan inteligencia artificial para la navegación e intercepción en entornos disputados, lo que apunta a reducir la dependencia de los operadores humanos durante la fase terminal. La lógica central entonces es salir del esquema absurdo que venimos denunciando. Parece que nos ha escuchado Estados Unidos, vamos a tener que no decir estas cosas públicamente. Salir de este esquema absurdo de gastar misiles que valen miles de dólares, para entrar, para combatir drones que son mucho más baratos. El costo de un interceptor de este tipo, MENOPS, es entre 14 y 15 mil dólares, y en escala, según los fabricantes, esto puede llegar hasta 5 mil dólares la unidad. Frente a eso, un Shahed puede estimarse entre 20 y 50 mil dólares. Entonces, lo que hacen es reemplazar a los Patriot, que son superiores, que valen 3, 4, 5 millones de dólares un interceptor. Entonces, la respuesta de Estados Unidos básicamente es mejorar la relación costo-efecto. La nueva estrategia que ahora va a empezar a implementar Estados Unidos busca crear una defensa de masa asequible, o sea, barata, para que muchos interceptores relativamente baratos, producidos y desplegados en buen número, en vez de depender solo de un inventario limitado de misiles caros, también cuente con esta posibilidad. Los Patriots, los THAAD y otro tipo de defensas así de premium, podríamos decir, son mucho más caras o más exigentes y se van a reservar para misiles balísticos o blancos de mayor valor, y no para gastarse con drones baratos. Esto básicamente es una inferencia estratégica y una respuesta, podríamos decir, a los reportes de escasez y alto consumo de interceptores clásicos. Esta es la respuesta que idea los Estados Unidos al problema que venimos nosotros planteando desde que comenzó la guerra. Se necesita entonces bajar el costo del derribo, y ese es el punto decisivo. Si el interceptor cuesta menos que el atacante, la defensa deja de perder la guerra económica en cada lanzamiento. Escala mejor frente a grandes oleadas, en vez de quemar los misiles estratégicos, como los que estábamos mencionando, permite responder con un volumen mucho más amplio de medios, con una movilidad táctica que puede desplegarse desde vehículos y reubicarse más rápido que parte de la defensa tradicional. Esto, entonces, permite la recuperación en algunos casos. Algunos reportes indican además que este sistema hace que si el interceptor falla, tenga un paracaídas y pueda recuperarse y ser reutilizable, lo que baja de alguna manera los costos del sistema. Y además se supone que estos son fruto del aprendizaje en el combate real. Básicamente no es un concepto de laboratorio puro, sino que viene de la experiencia previa que se utiliza en Ucrania para luchar contra los mismos drones iraní que Irán ofreció a Rusia. Esto no va a resolver todo el problema de saturación, de cómo plantea la guerra Ucrania. Aunque sea barato, sigue siendo en gran medida una lógica de interceptar un blanco. Y entonces el atacante siempre tiene la posibilidad de reforzar con más drones y saturar de todas formas la defensa. Esta es una inferencia táctica razonable a partir del tipo de amenaza y modo de empleo, y si tienen una tasa del 90% de intercepción, es decir, yo cada 100 drones puedo interceptar 90, hay 10 que van a pasar, y esos 10 que van a pasar pueden ser suficientes para producir mucho daño. Entonces la destrucción va a depender mucho de la situación en general. Además tienen otro tema, que es que dependen de la detección y mando. O sea, para que todo el sistema funcione, primero hay que detectar, clasificar y asignar blancos.
Si el atacante degrada los radares, esos radares que está golpeando Irán, los enlaces o los sensores, cae la eficiencia. Entonces Irán va a intentar utilizar sus misiles probablemente para atacar los sistemas y nodos de control de este sistema de drones. No sustituye básicamente a la defensa aérea clásica y además sirve exclusivamente para este tipo de drones, ¿no? Para los que son tipo Jagged o amenazas semejantes. No reemplaza a los sistemas pensados para otro tipo de drones más pesados, para misiles crucero, balísticos, que son más complejos y mucho menos para los aviones tripulados. Entonces, vamos a ver probablemente también otra opción que puede barajar Irán, que es utilizar drones más pequeños o mezclar los blancos. Es decir, los Shahed pueden ser combinados con pequeños drones, con señuelos y con guerra electrónica para obligar a repartir recursos y complicar la asignación óptima de interceptores. Entonces, porque para que se entienda, el combate no es uno a uno, sino de un enjambre a otro enjambre. Entonces, si el enjambre atacante consigue tener formas de distracción, pueden pasar muchos drones por encima de la malla defensiva que van a generar el conjunto de drones. A veces cuando uno ve estas pruebas tan pintorescas que hacen los chinos, por ejemplo, pero también hacen los rusos, hacen todo, pero los chinos son los más conocidos por esas coreografías con drones y todo. Bueno, de alguna manera nos empieza a mostrar también el potencial del control que luego se utilizará en otras acciones menos simpáticas. Entonces, la producción e inventario es lo que va a terminar siendo decisivo en esta historia, porque abaratar no significa llegar al infinito. La estrategia va a funcionar siempre y cuando Estados Unidos pueda fabricar, reponer y desplegar estos sistemas al mismo ritmo o mayor que la campaña enemiga. Y acá el problema que hay es que China es el gran productor mundial de drones. Entonces eso es uno de los problemas ahora a enfrentar, porque la guerra tiene esas características industriales. Entonces, como conclusión de lo que vimos hoy, para ir terminando la charla de hoy, tenemos primero que tomar Kerch es básicamente una medida irracional militarmente. Es un gesto desesperado, es una maniobra de chantaje a corto plazo. La isla no ofrece soluciones operacionales robustas, firmes, sólidas. Ofrece una imagen de control que puede durar poco y costar mucho. Y si Irán no cede, la isla se va a convertir básicamente en un centro, una galería de tiro, podríamos decir. Y si Estados Unidos evita tocar la infraestructura petrolera mientras la ocupa, sostiene una posición expuesta, pero no resuelve el problema central. Y si toca la infraestructura, va a acelerar la crisis global, dándole mayor base política a Irán para incendiar el Golfo. En síntesis, el golpe sobre Kerch está moviendo el conflicto desde la esfera puramente militar a la esfera sistémica, porque conecta directamente la guerra, la navegación, los precios del petróleo, la inflación y el riesgo recesivo, sobre todo para Europa. Entonces, la opción de ocupación no va a corregir esto, sino en realidad va a agravar el problema que ya hay. Va a convertir la coerción en un problema de permanencia. Y una isla, entonces, al alcance de la costa iraní, en el medio de una guerra de desgaste y de saturación, no es básicamente la idea de una plataforma hacia la victoria, más bien es una trampa muy costosa en la que puede caer Donald Trump.